no se fue nadie. Por lo menos. Nos fuimos a buscar café porque nos fuimos al mismo avión, como hice yo. ¿Dónde andaba? Andaba por Sí, acá. sí, ahí ponen que están. Sí, sí, Excelente, estamos listos. excelente. Muy bueno. Vamos a volver. Dale. Ahí vamos. Bueno, nos habíamos quedado por acá. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de la parte más complicada y más dura con los números de ver para nosotros los veterinarios. Es así, es así. Veterinaria y matemática no se llevan y lamentablemente desde el primer momento que entramos a la carrera de grado nos dicen, che, mirá, vos tenés que saber matemática. Habíamos dicho entonces que si yo quiero que mi muestra, o sea, los 5 perritos que yo evalué en mi trabajo, me sirvan para decir todos los perritos que vienen al hospital escuela en cierto rango de años presentan estas características, tiene que tener determinadas condiciones. Si se cumplen, pongamos que si se cumplen, muestra aleatoria, muestra representativa, entonces yo puedo aplicar estos dos tipos de estadística inferencial, estos dos tipos de inferencia, que no es ni más ni menos que la aplicación de las técnicas de conocimiento científico, ¿sí? Nada más que eso. ¿Y por qué les decía, che, esto tomémoslo como verdad? ¿Por qué? Porque detrás de las técnicas estadísticas que se aplican en cada caso hay funciones matemáticas. O sea, hay relaciones matemáticas que deben cumplirse. No se asusten por lo que voy a empezar a mostrar de ahora. No tienen que saberlo. Ni siquiera los que hacemos investigación y aplicamos estadística, hacemos estas cuentas, ¿sí? Ya no se hace más, por suerte, no se hace más a mano, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque todas estas cuestiones estadísticas diferenciales se basan en este término, probabilidad. Y la probabilidad se mide con funciones matemáticas. Las funciones matemáticas son estas cosas. Me suenan estos tipos de gráficos de la vida, ¿sí? Un eje X con ciertos valores, un eje Y con ciertas respuestas de otros valores y que me van a definir cierta forma en la relación que tiene uno y otro valor, ¿sí? Hay diferentes formas. Estas son diferentes distribuciones de probabilidad. Acuérdense, la probabilidad es lo que me permiten pasar de la muestra a la población. Y entonces, para que yo pueda aplicar estas diferentes formas, vamos a ponerlo así, yo necesito que se cumplan determinadas condiciones. Esta forma de algo de estadística me suena, de algo de estadística, algo me suena esa forma de campana, la campana de Gauss, ¿sí? La distribución normal. Fíjense, esta función, la distribución normal, responde a esta fórmula. Un quilombo, esto se le ocurrió a Gauss, ¿sí? En el siglo XIX, no había internet, gente. No había Netflix, tenían mucho tiempo para pensar. No, fuera de broma. Fíjense que este y, esto que tengo acá, responde a esta función. Nada, nosotros lo tenemos que saber. No, claramente no, ya les digo, ni siquiera los que hacemos estadística aplicamos esta función. Pero nosotros sabemos que para que se aplique esto, se deben cumplir determinadas condiciones. Para que yo pueda aplicar todas las técnicas estadísticas que me piden que los datos tengan una distribución normal,
tienen que cumplirse determinadas condiciones y que de nuevo lo mismo, nosotros vamos a ser lectores críticos de trabajo. ¿Saben qué? Hay muchos que realizan trabajos de inferencia estadística, de nuevo lo mismo, yo voy a ver P, yo voy a ver significancia, voy a ver chirimbolos raros en los gráficos. Usan técnicas que me piden que la distribución sea normal y nunca lo evaluaron, capaz la distribución era esta. ¿Sí? O esta que se llama distribución uniforme, siempre el mismo dato. O esta que parece normal pero no lo es, porque fíjense que no tiene la misma forma. ¿Sí? La distribución normal tiene sus determinadas características. Es simétrica, tiene dos colas, nada. Eso se tiene que evaluar matemáticamente. Y en muchísimos, por así decirlo, trabajos, no se evalúa y lo aplica ni nada. Y de nuevo lo mismo, como lectores críticos, ustedes deberían darse cuenta que en las conclusiones del trabajo me están chamullando, por así decirlo. Bueno, este es un resumen de las pruebas estadísticas más comunes que se utilizan en medicina veterinaria. ¿Y por qué se las pongo? No para que ustedes, ya les digo, se vayan a buscarlas y hacerlas, no tiene ningún sentido, sino para que ustedes vean si han sido correctamente utilizadas. Por ejemplo, yo voy a comparar dos promedios, es decir, yo tengo una muestra donde, vamos al caso de antes, quiero evaluar si el dar determinado medicamento a un grupo de perros me modifica algunas características hepáticas. Ok. Esas características hepáticas, por ejemplo, van a ser dos cosas. Evaluación de la ALT, o sea, la transaminasa glutámico pirúvica, DGP, y evaluación de cierta característica ecográfica del hígado. Entonces, en este caso, yo voy a tener una variable cuantitativa que es la enzima, el valor de la enzima. ¿Yo voy a tener dos promedios? Sí, porque voy a tener dos grupos. Genial. ¿Dónde voy a usar? Voy a caer acá en este tipo de prueba recomendada. O una TD-Student o un Wilcoxon o un Van Winden. Entonces, yo lo que tengo que buscar es eso, el tipo de prueba que se utilizó. Si no está puesto esto, es como que, y yo estoy comparando dos promedios, ya sigo dudando, empiezo a dudar. Y fíjense lo mismo, para la TD-Student, fíjense lo que me pide. La distribución no debe ser cualquiera de la variable. La distribución debe ser el grafiquito de la campana de Gauss. ¿Esto lo evaluaron los investigadores? Oh, la usaron porque eran dos promedios y listo. Se lo juro, revísenlo, aunque sea un trabajo, véanlo, que utilice esto. ¿Es un chat de ahora? No. Ah, ok. Que utilice la TD-Student. A ver si me dijo esto, a ver si esos dos promedios se evaluaron a ver si tenían distribución normal. Van a ver que no lo ponen. Nada, es una nueva luz que se me prende cuando estoy viendo ese trabajo. Ahora, fíjense si yo voy a comparar más de dos promedios. O sea, voy a tener 3 categorías o más diferentes. Acá hay un tipo de estudio que seguramente les suena, el análisis de varianza, el ANOVA, el ANDEVA también se dice en castellano, también les va a sonar eso, seguro, porque es uno de los tipos de técnicas estadísticas que se utiliza muchísimo en medicina veterinaria. En general tengo categorías si quiero ver un efecto en esa categoría. Pero fíjense qué es lo que me pide. Primero, que el dato que voy a evaluar tenga que ser un número, sea cuantitativo, o sea, la respuesta que yo voy a ver es un número. Y después, ojo, ese número también, tiene que tener una distribución normal para que yo pueda evaluar ANOVA. De nuevo lo mismo, vayan a verlo a ver si se cumplió eso. No me lo dice. Estoy segurísima que el trabajo no lo va a decir. ¿Eso quiere decir que no se cumplió y esto está mal puesto? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que probablemente no se haya evaluado.
Y entonces tal vez esté usando esto y no sea del todo correcto. Por eso le decía, y volvemos al principio de hace un rato, al principio de la charla, ahora las publicaciones me exigen que yo suba los datos crudos. Cosa de que si el lector del trabajo tiene cierta duda, toma los datos, verifica esto, hace esto, y me dice, ah, sí, vos tenés razón. Y si no, carta al editor diciendo, esta persona está chamullando. Entonces, eh, vamos a las variables cualitativas que se usan mucho y a un error con las variables cuantitativas. Cuando yo quiero ver si las muestras están relacionadas, o sea, si yo quiero ver el grado de asociación, hay dos tipos de evaluaciones que se pueden usar dependiendo del tipo de variable. Si las variables son cuantitativas, o sea, son dos números, lo que se utiliza es ver la correlación. ¿Sí? Es la técnica estadística que se utiliza para ver la relación entre dos variables cuantitativas de distribución normal. Resulta que hay un montón de trabajos o hay un montón de propuestas de trabajo, cuando a mí me llegan planes de tesis, sobre todo, a evaluar, que me dicen, yo voy a ver la relación entre dos variables que son cualitativas o una variable cuantitativa y una cualitativa por correlación. No. Eso es otro tipo de estudios, es estos que están acá, son las famosas pruebas de chi cuadrado, famosas porque en estudios de veterinaria se usan muchísimo, donde se ve asociación de variables que son cualitativas. Véanlo de nuevo. Este cuadrito, ténganlo aparte. Agarren un trabajo de los que van a utilizar para su estudio y márquenlo, a ver si se está cumpliendo o no. Es la forma más fácil de ver si, como se dice, me están mintiendo comillas, o no, y es la forma más fácil de ver estadística aplicada, ¿sí? No tenemos por qué hacerlo en sí, ¿sí? Y de hecho ya se los digo, la correlación, el coeficiente de correlación de Pearson no se calcula a mano, o sea, yo pongo los datos, los pongo a mano, los tengo en un Excel y le digo al programa, calcúlamelo, y hace todas las cuentitas. Bueno, y no pasa. Se me queda trabada a veces la presentación. Perdón. Basta de estadística, ya está. Los hinché mucho. Volvamos al trabajo. Una vez que ustedes tengan pensado el tema, pensado el objetivo del tema, de su trabajo, es más, viendo lo que charlábamos en la primera parte y viendo el tipo de trabajo que van ustedes a utilizar, reformulé las preguntas del foro, así que me van a tener que escribir el objetivo. Pido gancho, por así decirlo, de los chicos que decían antes. Voy a buscar un vasito de agua porque tengo que... Ya vuelvo. Perdón, disculpas. Eso me pasa por no traerlo antes. Menos mal que está cerca el bidón del agua. Bien, decía, el trabajo que van a tener que hacer ustedes, las respuestas al foro, lo reformulé. En la primera pregunta, tema, ustedes lo tienen asignado. Bueno, che, ¿cuál va a ser el objetivo dentro de ese tema de mi tesina? Escríbalo como objetivo. Eso es un primer punto que vamos a revisar en cuanto a la redacción, porque los objetivos, como les decía, tienen su tipo de redacción en particular y cuando vean el trabajo científico lo, lo van a ver que se escriben de determinada manera. Y la segunda pregunta, no solo vamos a ver, bueno,
si vos ya tenés los trabajos, porque tal vez estás avanzado en la escritura de la tesina, ya ves los datos, entonces vamos a poder ver el tipo de datos y ver si en esos trabajos están correctamente analizados. Esa es una opción. Pero si no, bueno, yo nada, todavía tengo el tema, lo voy a pensar ahora, el objetivo. Si yo quiero buscar estos trabajos de investigación, bueno, ¿qué palabras claves pongo en mi buscador? ¿Sí? ¿Cómo lo hago eso? O sea, ¿qué términos voy a tener que poner que me van a identificar mi búsqueda? Bueno, esa es la segunda pregunta. Así que un poquito reformulado, según lo que estuvimos charlando antes. Una vez que hice eso y una vez que hice toda la búsqueda y ya tengo mis 10 trabajos, por poner un número, me voy a encontrar con 3 tipos de trabajos distintos. Una investigación original, el clásico que veníamos hablando antes, que va a tener una introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión. En donde los materiales y métodos y los resultados, acuérdense que van juntos. Yo voy a tener la descripción de la técnica y voy a tener que buscar el resultado correspondiente. Ojo con eso, ¿eh? O si no, al revés, ¿no? Voy al resultado y voy a ver cómo lo hizo. Ojo con eso porque tiene que haber concordancias. A veces no lo hay, ¿eh? Ojo con eso. Y después, la introducción y la discusión, como decíamos antes, están escritas como al contrario, ¿sí? La introducción va de lo general a lo particular, la discusión al revés. Ojo con este punto, ojo con la conclusión, ¿eh? ¿Es válida? ¿No es válida? Los quiero como lectores críticos. Va a estar buenísimo, buenísimo. Si ustedes, aunque sean, hacen una lectura crítica de un trabajo, ¿sí? Porque puede ser una investigación cualitativa el trabajo de ustedes. También es admitido ese tipo de revisiones. Cuando ustedes entren al trabajo este de investigación original, ¿qué es lo que van a buscar? ¿Qué es lo que van a ver en cada una de las secciones? Más o menos lo estuvimos charlando, pero lo volvemos a resumir. En la introducción presento que se estudió el tema general, particular. ¿Va a estar por el medio de esa introducción? Che, ¿qué es la pregunta que pretendo contestar con esto? ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Para qué sirve este trabajo? Ahí me va a dar el objetivo. ¿Estado del conocimiento del tema? Sí, pero acuérdense que no van a ver y se van a dar cuenta, no empieza desde los inicios de los tiempos, ¿sí? No es un libro de texto para un estudiante de grado. Es un trabajo científico, materiales y métodos. ¿A qué se refiere al dónde y al cuándo? A la población en estudio. Fíjense bien si está definida. Fíjense si me dice qué tipo de animales se hace referencia, ¿sí? ¿Dónde se hizo el estudio? ¿Será lo mismo perros de ciudad que perros del ámbito rural? ¿Me lo aclara? ¿Y cuándo se hizo ese estudio? O sea, ¿se hace alguna indicación al tiempo? ¿Será lo mismo un estudio hecho con técnicas del año 2000 que 25 años después? ¿Sí? Véanlo. Yo para mí esto en la mayoría de los lugares no está. ¿Cómo se estudió? ¿Y con qué? Materiales que se utilizaron. Importante, muchos estudios no incluyen el tipo de instrumental, de equipamiento que se utilizó con todos los detalles. Acuérdense que, ¿por qué un paper, una publicación, es conocimiento validado? Porque yo debería poder tomar esta sección donde me dice qué usaste y cómo lo hiciste y poder reproducirla y obtener los mismos resultados. Entonces, si a mí no me describen en la totalidad el equipamiento que se utilizó, y yo qué sé qué tipo de ecógrafo usaste. Entonces, ojo con eso, véanlo. Resultados, todo lo que estuvimos hablando en cuanto a, sobre todo, la estadística. Acá es muy importante
que vean si realmente lo que me dijo en materiales y métodos, a lo último en general, aparece el ítem análisis estadístico, o si no, lo van a encontrar como el diseño del experimento y análisis estadístico. O sea, en la última parte de materiales y métodos aparece qué tipo de estadística se utilizó. Véanlo y después me cuentan cuando vayan a ver los resultados. Y muy importante, cuando llegamos a la discusión y las conclusiones, todos se resumen en esto, si está aplicado correctamente la metodología. ¿Es válida la conclusión? No, la verdad que volaron mucho los investigadores. Acuérdense, que esté publicado en una revista científica, no quiere decir que no tenga un sesgo. ¿Sí? Bien, investigaciones originales, ¿sí? Los clásicos papers, son de ese tipo. Y van a ver que en las ciencias que nosotros manejamos, en las ciencias de la salud, las ciencias naturales, tienen ese formato. Si fuéramos a hablar de papers de educación, de sociología, ya deberíamos hablar de otra cosa. Pero no va a haber ninguna sorpresa en cuanto a los trabajos que ustedes encuentren. Otro tipo de trabajo que ustedes se pueden encontrar cuando realicen la búsqueda, un reporte de caso. Un reporte de caso es una publicación que justamente muestra experiencia clínica como novedad. Es decir, algo de escasa frecuencia, como dice acá, algo que por primera vez aparece, una imagen que nunca se había visto para una patología, etcétera. Eso es un reporte de caso. El reporte de caso es muy importante, no solo para la práctica profesional veterinaria, sino para el índice de índole académico, o sea, para la enseñanza. Se llama reporte de caso singular, pero puede abarcar más casos, o sea, puede abarcar 2, 3, 4, lo que quieran, siempre y cuando responda a esto, al carácter novedoso y que sea únicamente descriptivo. Esa es otra opción. O sea, esto es, chao, te estoy contando qué es lo que pasa. Los reportes de casos tienen también su propia estructura, o sea, cuando yo veo un trabajo que me reporta un caso clínico, va a tener su propia estructura. Yo puedo esperar encontrar eso. Pero no es muy diferente de la otra estructura, o sea, de un trabajo tradicional de investigación. Porque fíjense que, bueno, título, autores, obviamente, eso siempre está. La introducción, lo mismo que antes, y después la sección de materiales y métodos se centra en el caso clínico. Un caso clínico, ¿cómo se resumen? Con reseña, anamnesis, claramente la historia clínica, historias, ¿no? Y después todo el examen clínico general. Nada, una historia clínica completa. Los resultados, acá sí, los resultados van a incluir todos los exámenes complementarios que se hicieron en este caso en particular, ya sea laboratorio, imágenes, como dice acá, o lo que se haya realizado. Dentro de los resultados, a veces se suele incluir, bueno, cuál fue el diagnóstico o cuál fue el diagnóstico diferencial, o sea, como una discusión, por así decirlo, porque el diagnóstico diferencial o los posibles diagnósticos entre las determinadas pruebas que se hicieron y el examen clínico no contribuyen a un resultado en sí. A veces se suele incluir el resultado, a veces se puede incluir en la siguiente parte. Y algunos casos incluye también, bueno, qué se hizo, el tratamiento, igual fue la evolución del caso. ¿Por qué es importante en este tipo de trabajos? Ustedes se lo van a encontrar justamente para definir alguna novedad. A los efectos de realizar una revisión bibliográfica sobre determinado tema, y yo me encuentro con un reporte de caso, ¿lo puedo incluir? Sí, claro, lo puedo incluir, no hay ningún problema, pero acuérdense que estos tipos de trabajos son descriptivos únicamente. Con lo cual, aun cuando me presente datos numéricos, porque por ejemplo si yo voy a presentar datos de laboratorio, voy a tener datos numéricos, y si yo tengo un par de casos, ¿sí? No uno solo, puedo tener un promedio,
Acuérdense que esto es descriptivo. Entonces, las conclusiones, lo cual es lógico porque esto es algo novedoso, no puede ser repetible, no puedo hacer una inferencia a la evaluación, son meramente descriptivas. Otro tipo, ¿sí? Y el tercero y último. Vimos investigación original, paper, reporte de casos y ahora vamos a lo que ustedes van a escribir, ¿sí? La revisión. También pueden usar como insumo una revisión. Tengan en cuenta, y esto es muy importante, que no es un trabajo original. La revisión se basó en otros trabajos. Entonces, como dice acá, lo que yo hago es tener como insumo, ¿sí? Como mi muestra, por así decirlo, otras publicaciones. Yo examino esas publicaciones y la evalúo críticamente. Todo lo que venimos hablando desde un principio. La puedo describir, la puedo resumir, la puedo evaluar críticamente, clarifico qué es lo que se piensa y sintetizo todo lo que se sabe. Para eso, yo necesito tener mi objetivo de la revisión muy claro. Y eso, entonces, importantísimo, definirlo antes de empezar. Definirlo antes de empezar. Hay diferentes clases de artículos de revisión bibliográfica. Las revisiones integrales no es lo que van a hacer ustedes. No es lo que van a hacer ustedes. Las revisiones integrales son los capítulos de libros que estamos acostumbrados a leer cuando tomamos un libro de texto de determinada especialidad. Lo que hacen es sintetizan, ¿sí?, temática diversa. Es un capítulo del libro. Simplemente es una síntesis, una revisión, junto todo, ¿sí? Y lo mando para el lado que yo quiera. Por eso dice crítica. Porque acuérdense que cuando uno escribe, está poniendo su postura, ¿sí? No solo es copio y pego, sino que cuando uno escribe, tiene su parecer. Las revisiones integrales, los capítulos del libro, ¿sí?, o un libro de una única temática, son eso. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en su tesina? Una revisión sistemática. Una revisión sistemática implica que ustedes van a tomar determinada cantidad de artículos en función del objetivo de su trabajo final integrador, y lo que van a hacer es criticarlos. O sea, ejemplo, yo voy a buscar determinados indicadores en función de la medición Doppler de algo. Ok, voy a obtener esos indicadores en mis trabajos. Pero, ojo, como yo voy a hacer una evaluación crítica de los mismos, no solo voy a decir se observan tantas cosas, se obtienen tantos valores, sino que voy a decir, bueno, en la mayoría de los trabajos que se evaluaron no está especificada correctamente la población de referencia. En 5 de los 15 trabajos, el tamaño de muestra no estaba definido correctamente, ¿sí? Si bien en algún trabajo se obtuvieron resultados significativos, no estaba bien fundamentado el tipo de técnica estadística que se utilizó. Esa es una revisión sistemática. O sea, no es solo juntar, cortar y pegar, ¿sí? O copiar y pegar, porque cortar no sería. Copiar y pegar, listo, lo junto, ¿sí? Escribo algo coherente y ya está. No, es hacer una lectura crítica del material al cual yo estoy accediendo. Y esas revisiones son, y volvemos al inicio cuando Elena contaba, bueno, qué tipo de trabajo se les pide a ustedes. Son sumamente útiles para los que realizan trabajos de investigación. Muchísimas veces yo me he encontrado con que no existen, por ejemplo, una caracterización de los valores normales de tal temática. Como les contaba, yo trabajo en reproducción porcina. En Argentina no existe una caracterización de un espermograma de las razas que utilizamos en nuestro país.
El espermograma sí son los valores de los parámetros espermáticos, ¿no? Y yo lo necesito saber, porque si no, si yo le hago un tratamiento, yo no sé si está dentro de lo que se espera en nuestro país o no. No existe. Me he cansado de buscarlo y he encontrado trabajitos muy, muy chiquititos en donde eran 10 chanchos de determinada producción porcina. Dale, eso no me sirve para saber todo el país. Bueno, lo mismo para ustedes. Así que me parece una excelente idea, una excelente idea. Felicito a las autoridades de la carrera que se les haya ocurrido eso, de enfocarlo en esto, en hacer revisiones sistemáticas para poder establecer parámetros que les sirvan a los que realizan investigación y a la labor profesional. Acá se van a centrar ustedes y cuando vean los trabajos posiblemente muchos sean de este tipo de trabajos, revisiones sistemáticas. Otro tipo de revisiones, estas son muy comunes en epidemiología. ¿Qué es lo que hacen? Tienen un tema, buscan los trabajos y lo que hacen es tomar los resultados de esos trabajos y a su vez analizarlos estadísticamente. Como dice acá, análisis cuantitativo de los datos. O sea, yo ahora, mis resultados, mis números, van a ser tomados de esos trabajos y a su vez le voy a aplicar una técnica estadística en particular. Están buenísimos, hay que tomarlos con pinzas. Hay que tomarlos con pinzas porque lo mismo que decíamos anteriormente para un trabajo de investigación, todo lo que se debía cumplir, por ejemplo, que la muestra sea representativa, que sea aleatoria, que sea comparable, que se cumplan determinadas condiciones matemáticas, lo mismo voy a tener que cumplir acá. Entonces yo no puedo agarrar los datos de diferentes trabajos donde se evaluaron cosas distintas, poblaciones distintas, se usaron equipamientos distintos, se hicieron en distintos tiempos y juntar todo y hacer una mezcolanza y hacer un análisis cuantitativo. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso con estas técnicas que yo voy a utilizar. Y el último tipo de revisión son las revisiones cualitativas, en donde en general se utilizan en las que hablábamos antes, las ciencias que son más blandas, sociología, educación, donde lo que se hace es más que nada narrativo y es muy, muy importante la impronta personal. En general, en las ciencias exactas y naturales no solemos encontrarnos con este tipo de revisiones. 2 puntos entonces, ¿los puedo utilizar como material para mi trabajo, para mi tesina, este tipo de artículos? Claro que sí, claro que sí. Ojo, ojo, volvamos a lo anterior. Este tipo de trabajo, las revisiones, los reviews, no son publicaciones primarias. ¿Qué quiere decir eso? Que ya pasaron por el filtro del autor. Ya el autor ya puso su visión del trabajo. Entonces, ojo con eso si los voy a utilizar como insumo. Yo estoy repitiendo, por así decirlo, lo que dijo ese autor. Y ustedes en su tesina van a hacer esto. Van a hacer una revisión sistemática. Así que me parece muy, muy útil. Bien. Estamos bien, ¿no? Estamos bien con el tiempo, no me entusiasmes mucho. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Elizabeth? Ah, no, está bien, está bien. Vamos, tenemos un ratito más, no me odien mucho. ¿Vamos a escribir? No vamos a escribir. Vamos a tratar de dar algunas indicaciones para el momento en que ustedes ya se pongan a escribir esta tesina. Bueno, ok, yo tengo el tema. Bien, yo tengo el objetivo. Me dijeron que está correcto, está correctamente escrito. Bueno, listo, nada, necesito los trabajos. ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde los voy a buscar? En los que se llaman sistemas de recuperación de información. Los sistemas de recuperación de información son simplemente bases de datos que han recopilado diferentes tipos de trabajos científicos. Hay bases de datos, por ejemplo, de alguna editorial, hay bases de datos generales, ¿sí? Como los buscadores que todos conocemos. ¿Qué es lo importante? Que no solo juntaron todos los trabajos, listo, lo juntaron, dieron una montañita de trabajo. No, alguien, y eso es maravilloso, o sea, no solo los juntó, sino que los organizó y les puso como etiquetas. Eso se llama indexación. Genial, es buenísimo. Para los que empezamos nuestra vida científica en el siglo pasado, es simplemente
Lo mismo que antes encontramos en la biblioteca física, llevado a la nube. Maravilloso. Nosotros ahora todo lo tenemos al alcance de un clic de un mouse. Antes era, vamos a la biblioteca, buscamos la fichita impresa donde me decía dónde está tal cosa y todo eso. Bien. Entonces, si yo tengo esta base de datos y está todo hermosamente al alcance, como les decía, del clic de un mouse, ¿cómo lo recupero? Lo recupero mediante el uso de palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Aquellas que me identifican el tema sobre el cual yo quiero trabajar. ¿Por qué? Porque las palabras claves van a ir justamente acá, a buscar esa etiqueta. Entonces, yo tengo que ser muy pillo, por así decirlo, para hacer una búsqueda correcta. Si yo no sé cuáles son las palabras clave que yo voy a utilizar para hacer mi investigación, la base de datos, por más que tenga 3 millones de trabajos científicos, me va a dar cualquier cosa. Aquí va entonces la segunda parte de la respuesta que tienen que dar en el foro, que nada, si lo contestan bien, todo bien, contestan hoy, todo bien. Pensemos, tenemos tiempito hasta el 22, necesito que lo contesten, palabras claves a pensar según mi objetivo del trabajo, así podemos trabajar en el próximo encuentro. Bueno, vamos a ponerle nombrecito para que ustedes seguramente les suenan para que ustedes sepan dónde tenemos que ir a buscar, porque ¿puedo buscar directamente en Google? Sí. Lo que pasa es que las respuestas no siempre van a ser validadas. ¿Puedo buscar directamente en ChatGPT? Sí, lo mismo de antes. Las respuestas no siempre van a ser validadas. Al final de todo tenemos una pequeña charlita de inteligencia artificial. Pequeña porque si no, esto sería para otro encuentro. Bueno, como dijimos, lo tengo todo en internet. Vamos a internet o lo tengo todo en una determinada biblioteca. ¿Por qué le hago esta diferencia? ¿Por qué? Porque yo a la base de datos, ya se las pongo, son todas estas las más utilizadas. Yo voy a poder acceder directamente desde mi computadora, ¿sí? El tema está que yo voy a encontrar el título de trabajo y voy a querer acceder al artículo completo y me van a decir, mi amor, tenés que pagar. Sí, lamentablemente es así. La ciencia, ¿sí? Alguien tiene que ganar plata y les puedo asegurar que se gana muchísima plata. Esta, por ejemplo, es una base de datos de esta editorial, Science Direct, capaz que les suena, es una de las más grandes que hay en el mundo y gana muchísima plata. Entonces, muchas veces me va a pasar que yo quiero acceder a todo el artículo y me dicen, sí, muy lindo, paga $100. No. Una opción es poder acceder al artículo completo a través de la conexión de una biblioteca. En nuestro caso, la Biblioteca de Ciencias Veterinarias tiene posibilidad de conectarse directamente a las bases de datos si voy a la biblioteca que está en la facultad. Si yo, pero Elizabeth, yo no estoy en la facultad, entonces no tengo manera de ir ahí a conectarme con la computadora que tiene ahí, ¿cómo hago? Bien. Si estoy en otra parte de la Universidad de Buenos Aires, puedo subirme a lo que se dice el Wi-Fi UBA y entonces ahí reconoce que estamos conectándonos por una computadora de la Universidad de Buenos Aires y podré acceder al artículo completo siempre y cuando la Universidad de Buenos Aires está suscripta a esa publicación, ¿no? Si no, no lo voy a poder acceder. No, pero no, Elisa, no tengo nada que ver, no estoy ni cerca y todo eso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para acceder al artículo completo? Esto no lo estoy diciendo, no está saliendo en la grabación, ¿sí? Hay unas par de páginas que me permiten acceder a artículos completos, Science Hub, SCI-HV, ¿sí? Es una página rusa. Esto no lo estoy diciendo porque claramente es ilegal, no deberían hacerlo, no lo intenten acceder a esas páginas para acceder al artículo completo. Otra opción es contactar directamente al autor cuando ustedes
accedan a través de la base de datos al resumen del artículo, van a tener no solo eso, sino también el título y los autores, junto con el nombre de los autores, van a tener lo que se dice la afiliación del autor, que eso incluye una dirección de correo electrónico. Le escriben al autor y se lo piden, y no vamos a tener ningún problema en mandarle un PDF, porque es nada, es responder a un mail. Bien. Puedo entrar, como les decía, a buscar en directamente un navegador o usar alguna herramienta de inteligencia artificial y hacerle la pregunta, sí. El tema está que si yo entro por ahí, las respuestas que me dé, o sea, los artículos que me devuelva, no todos van a ser de publicaciones científicas, porque publicaciones en Internet hay 1.000 millones, ¿sí? Un sitio web que haga una publicación es una publicación en Internet, pero no es una publicación científica. Entonces, como yo lo que voy a escribir es una revisión sistemática de artículos científicos, yo necesito artículos científicos. ¿Dónde caer? Puedo caer en esta, ¿sí? En Google Scholar, en Google Académico, nada, lo ponen en Internet, esas palabras y lo lleva a esa base de datos. Como le decía, puedo caer en esta, que es una base de datos de una editorial muy, muy famosa. Esta recopila artículos científicos en inglés, muchísimos, es muy utilizada en ciencias naturales. Es del CONICET, por así decirlo, de Estados Unidos, pero tiene millones de artículos, así que también muy, muy utilizada. Y estas dos son de artículos en castellano. Recomiendo cuando hagan la búsqueda, hagan en 2 bases de datos por lo menos. Ojo que eso lo van a tener que poner cuando escriban su revisión, ¿sí? Cuando escriban su revisión van a tener que poner, bueno, en qué base de datos buscaron sus artículos científicos. Recomiendo hacerlo en inglés. Nada, para el que no maneja mucho el inglés, no pasa nada. Cualquier traductor que utilicen, aún el traductor de Google, que aprendió bastante con esto de la inteligencia artificial, aprendió, ¿no? Comillas, me sirve, nada. Busco mis palabras claves en castellano, estas 2 son en castellano, lo traduzco y la busco en algunas que me dan artículos en inglés para tenerlo bien, bien resumido. Dijimos, para hacer la búsqueda tengo que tener bien, bien en claro qué palabras claves me van a definir mi búsqueda. O sea, según mi objetivo, el trabajo que tengo objetivo, bueno, ¿qué palabras claves lo define? Eso lo tengo que tener bien claro. Y otra cosa que puedo usar para refinar la búsqueda, ¿hubo alguna consulta? No, me pareció. Son los que se llaman operadores lógicos. Nada, los conocemos desde siempre, ¿sí? Los conocemos desde siempre. Pero que le agrego a mis palabras claves para poder afinar la búsqueda. El y, que es busca 2 términos, sí o sí, o sea, la intersección. El o es la unión, ojo, ahí me va a buscar un montón de cosas. Y les puedo agregar el not, que le digo, che, no, esto no me lo busques. Otros operadores que se usan es truncar la palabra, o sea, porque a veces los términos no son exactamente iguales, lo llevo a mi práctica, por ejemplo. Para definir espermatozoide en inglés se usa el sperm, que es el americano, o el espermatozoa, que es el británico. Dale, entonces si yo busco espermatozoa, por así decirlo, se lo digo así como se escribe, porque así lo entendemos bien, hay trabajos que me los voy a perder. Entonces lo que yo hago es poner sperm, asterisco, y ahí me busca las 2 opciones, ¿se entiende? Entre comillas me va a buscar los términos exactos, aun cuando sean varios, y si yo escribo varias palabras claves al mismo tiempo y algunas de ellas la encierro entre paréntesis, esa va a ser la primera que busque, ¿sí? Nada, los operadores lógicos me sirven para refinar mi búsqueda. Ejemplo, si yo quiero buscar esto, si yo quiero poner estas 2 palabras claves, anemia o equino, ojo con lo que voy a hacer, porque me va a traer todos los trabajos
de anemia y todos los trabajos de quinos. Entonces, ojo con eso. A veces es combinar los términos, me refiero a las palabras claves, con estos operadores para tratar de refinar la búsqueda lo más posible. Ejemplo de esto, metabolismo y ejercicio. O sea, yo quiero ver cómo se modifica el metabolismo con el ejercicio, pero no en caballos, en cualquier otra cosa que no sean caballos. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos de metabolismo y ejercicio en caballos y nada, no es lo que estoy investigando yo. Si yo no hago esto, si yo no refino mi búsqueda, fíjense, y caigo en esta base de datos donde busqué metabolismo y tortuga, la intersección, o sea, ni siquiera la unión, la intersección, fíjense la cantidad de trabajo que yo obtuve. No me va a alcanzar la vida para leerlos o ni siquiera para subirlos a cualquier inteligencia artificial para que la resuma. Bien. Hablando de inteligencia artificial, como les decía, al final les dejo algunas herramientas. ¿Se acuerdan cuando estábamos al principio y dijimos, che, la reglamentación de la carrera me dice cuáles son las secciones que tenga el trabajo? Y después otras cuestiones de formatos van a ser clarificadas. Bueno, el trabajo debe ser escrito en cuanto al formato según las normas APA. Son utilizadas ampliamente en los trabajos científicos, no solo de la especialidad, no solo de las carreras de nuestra facultad, sino también en todos los trabajos científicos de ciencias naturales. ¿Qué me sirven las normas APA? Me sirven para dos cosas. Primero me dicen, no podés usar cualquier letra, no podés usar cualquier espaciado, o sea, todo, salvo alguna indicación al contrario de la especialidad en cuanto le digan al formato que tengan que presentar el trabajo, está especificado. Fíjense, me dice el tipo de fuente, cómo son los márgenes, nada, me dice todo las normas APA. Y por otro lado, recuerden que nosotros vamos a tener determinadas fuentes bibliográficas, son los trabajos científicos que estábamos hablando antes, los cuales los voy a tener que incluir en mi listado de referencias, ¿sí? Como cualquier trabajo. Las normas APA me dicen cómo tengo que presentar este listado de referencias, ¿sí? O sea, me dicen, bueno, tiene que ir los autores por orden alfabético, fuera el año, después el título del trabajo, después el nombre de la revista, etcétera. Todo eso me dicen estas normas, cómo debo escribirlas, ya sea un artículo científico en una revista, un capítulo de libro, una presentación a congreso publicada, que también puede ser. El formato me lo dice estas normas. Por suerte, hasta el Word, ¿sí? Que todos ya recontra manejamos, me permite formatear las referencias que yo tengo en cualquier otro formato, aun cuando yo lo bajé de la web y me quedó cualquier cosa, en el formato APA. Es maravilloso. Yo le digo, escribime así y me lo escribe, así que antes esto se tenía que hacer a mano. No puedo equivocarme. Bien. Última cosa y miren, terminamos temprano. Terminamos bien, ¿no? Estamos perfecto. Che, inteligencia artificial. Y yo creo que cuando empieza esto, que ya lleva unos años, o sea, la explosión fue el año pasado, pero ya lleva unos años este tema, por una cuestión de marketing, se lo llama inteligencia. En realidad, todos los software que están a disposición al momento son cualquier cosa menos inteligentes, no piensan. Sí pueden aprender, que no es lo mismo, o sea, la cuestión de cualquiera de estos software, el que más estamos a disposición, porque es el primero como que explotó, ¿no? Por así decirlo, ChatGPT. Si bien estos software lo que pueden hacer es modificar sus respuestas, o sea, aprender, comillas, no pueden ser originales. O sea, no están pensando, por eso no son inteligentes. ¿Qué es lo que hacen? Son lo que se dice modelos de lenguaje grande.
son inmensas bases de datos, inmensas, inmensas. Todo el conocimiento de determinado tema se lo cargaron. Y lo que es maravilloso, y eso por eso es el crecimiento exponencial de este tipo de herramientas, es que dato que yo les voy incluyendo, ejemplo, cuando le digo corregime este trabajo científico o corregime esta tabla o mírame estos datos, se lo toma y lo guarda como su base de datos. O sea, va agrandando su base de datos a medida que yo le voy dando estos datos. Por esto están tan interesados este tipo de programas en ofrecernos una versión gratuita, porque se está alimentando de eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos responden, por así decirlo, a nuestro pedido con la respuesta más probable. Volvemos a estadística, es una cuestión de probabilidades. Le pregunto algo, buscan todo lo que tiene y la respuesta que se dio en mayor cantidad lo toma como cierta, por así decirlo, y me la devuelve. Con lo cual, ahí yo tengo dos problemas. Primero, la originalidad no existe. Entonces, si yo voy a subir algo que escribió ChatGPT, estoy plagiando. Porque eso no es original, lo copió de algún lado. Y segundo, puede ser que no sea cierto, que sea un invento, porque se está copiando de lo que dijo la mayor cantidad de gente. Y esto nos remite a los inicios de Internet. Cuando empieza Internet, la gente empezó a subir, todos, claro, empezamos a subir, estamos conectados, empezaron a subir cualquier cosa. Yo hacía una búsqueda y salía cualquier verdura, o sea, era una cuestión que, nada, era cualquier cosa. Hoy, si yo hago una búsqueda y uso alguna de las bases de datos que hablamos anteriormente, voy a estar seguro que esto es validado. En cambio, para el caso de la inteligencia artificial, esto no estoy seguro. Y si yo le pido a ChatGPT que me escriba esta tesina y le doy el tema, me la va a escribir. Yo le digo, haceme 50 hojas de una tesina que tenga esta estructura. Es más, le puedo subir alguna ya escrita, le digo, che, tomá como ejemplo esto y escríbemela, me la va a escribir. Pero claro que me la escribe. Es un software y es más, tarda 2 minutos en hacerlo. Y queda hermoso, pero es una copia. Y el problema está que, si bien por el momento se van alimentando de nuevos datos, si todos nosotros, y ello se está empezando a estudiar y ya hay datos científicos de ellos, si todos nosotros nos volvemos adictos, por así decirlo, o sea, solo utilizamos herramientas de inteligencia artificial para hacer nuestras tareas, la cantidad de datos se va a hacer cada vez más chica. O sea, va a llegar un límite y después no va a haber nada original. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que, por un lado, los que hacemos investigación científica podemos estar tranquilos por el momento, porque la originalidad no es una de las características de estas herramientas. Y por otro lado, los que hacemos investigación científica y ustedes, en una pequeña medida, lo van a hacer con su trabajo final integrador, tienen que tener mucho cuidado al utilizar estas herramientas porque van a estar plagiando. Entonces, ojo con eso. Ahora, dicho esto, che, ¿las puedo usar para hacer mi trabajo? Pero claro que sí que las puedo usar correctamente, Si yo quiero hacer una búsqueda, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que decíamos? Bueno, che, entrá a PubMed y hacer la búsqueda con las bases de datos y todo eso. Lo puede hacer una herramienta de inteligencia artificial. Esta, por ejemplo, es muy utilizada. Tiene, creo, una versión gratuita acotada, pero me sirve ResearchRabbit. Entren directamente con ese nombre, ponen los temas o lo que pasa es que me va a buscar por tema, no me va a buscar por palabra clave, pero por lo menos para tener una idea me va a servir y está buena. Otra que uso también, que he usado es Elicit, lo mismo que ResearchRabbit, me está buscando por tema. Esa es la cuestión, o sea, tienen que tener bien afinado
el, el tema que le van a poner, cómo se lo van a preguntar para poder obtener respuestas válidas. Esta es otra que tiene bastante posibilidad de usarla gratuitamente. Consensus. Consensus lo que hace es responder a una pregunta con trabajos científicos. O sea, yo le hago mi pregunta de investigación y la respuesta que me da, me lo da con trabajos científicos. Está buenísima. Lo único, tengo que tener cuidado al hacer mi pregunta de hacer una pregunta cerrada, porque si no va a ser difícil que me dé una respuesta que sea buena, ¿sí? Entonces una pregunta de sí o no, Consensus, yo la uso mucho esa, me la resuelve sin ningún problema. Después, por ejemplo, esta sirve para crear imágenes. Chat PDF, que es completamente gratuita, le subo el PDF y le pregunto, útil para los que no manejan mucho inglés, se lo subo en inglés, le pregunto en castellano y me responde en castellano. Maravilloso, maravilloso. Gemini está mejorando bastante. Gemini es la de Google. Está mejorando bastante. Es más chamullera, por así decirlo, que ChatGPT. Y caemos en ChatGPT porque es la que ya les digo. Yo creo que se impuso por ser la primera. Se impuso por ser la primera. Obviamente está mejorando muchísimo. Está mejorando muchísimo. Si uno usa la versión paga, que ya están por lanzar el 5, el GPT-5. El 4, comparado con la versión gratuita, el 3,5, es una cosa abismal la diferencia. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, para romper el bloqueo del escritor, lo que le dice, o sea, cómo empezar a escribir el tema. Le tiro el tema, le digo mi objetivo y le pregunto, ¿cuáles podrían ser las posibles maneras de empezar la discusión, la introducción? Tirame ideas, listo, eso te lo tiras. Segundo, escribí una parte de la introducción, del trabajo, la introducción, por ejemplo, la escribí, la tengo más o menos, y le digo, ¿me mejorás la redacción? Eso lo va a hacer sin ningún problema, y me va a mejorar, ojo, 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 me lo va a mejorar con las respuestas más probables de lo que todo estuvo conversando conmigo, porque acuérdense que el chat GPT, por algo se llama chat, es una herramienta conversacional, o sea, se está entrenando con lo que yo le estoy alimentando. Y les doy un ejemplo fácil y lo van a entender, fácilmente. Ok. El otro día estaba con mi hija menor, está en el último año de secundario y le pidieron un trabajo, que era un trabajo así como científico, más o menos, era una tesina, le decía, pero era un trabajo científico. Entonces lo estaba haciendo con su chat GPT y le escribía cualquier cosa, porque claro, está entrenado con ella, 17 años, imagínense lo que habla con ChatGPT. Entonces yo le digo, usa el mío para que te resuelva este tema de la redacción, vas a ver que el estilo va a ser diferente. Claramente, como está acostumbrado, yo también lo uso muchísimo, ChatGPT, está acostumbrado, por así decirlo, a hablar conmigo, el tono, el estilo fue diferente y la respuesta fue claramente diferente. ¿Qué es lo que yo digo? Que esa herramienta es muy, muy buena, pero tiene que estar bien entrenada. Entonces, lo que yo tengo que hacer, si quiero que me mejore la redacción de lo que yo estoy escribiendo, es alimentarlo con trabajos de investigación, con otras tesinas, por ejemplo, para que sepa cuál es el estilo que se espera. La verdad que funciona muy bien para esto de arreglar la redacción. Vamos al otro lado. ¿Me puede escribir tu tesina de una? Sí, totalmente. Me la va a escribir, no va a ser original, va a ser un plagio y es muy fácilmente detectable que fue escrita por ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial. Simplemente porque y fíjense qué simple es, en el archivo que genera, vieron que me permite descargar un archivo y todo eso, pone su marca. Entonces solamente viendo las propiedades del archivo se sabe que fue generado por inteligencia artificial. Y no me sirve de nada subirlo, por ejemplo, a Drive y convertirlo en un Google Doc, ¿no? Porque la marca sigue estando. Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Lo hicieron ellos, quieren tenerlo definido. Pero sí, a ver, se puede usar tranquilamente, no hay ningún problema. Yo creo que esto va a seguir creciendo hasta
depende de nosotros para mí. Depende de nosotros, los humanos, por así decirlo, cómo los alimentamos a estas herramientas. Porque si todos nos ponemos a hacer esto, su crecimiento va a ser acotado hasta el día que decidan aprender sola, ¿no? Y ahí es Terminator y fin del mundo. Bien, voy a dejar de compartir, porque así no los molesto más. ¿Dejé de compartir? Sí, dejé de compartir. Espero no haber hablado muy rápido porque, como verán, me entusiasmo y nada. ¿Ven? Acá no vi la pregunta de José Luis. Para hacer un reporte de caso no tiene que haber un reporte similar previo. Un reporte de caso es novedoso, con lo cual no es condición necesaria que tenga que haber un reporte similar previo, ¿no? Puede ser tranquilamente de la nada, puede ser tranquilamente novedoso. No sé si esa era tu pregunta, José Luis. Eh, Parecido. En realidad lo que decía A es, ver. si yo tengo que hacer un reporte de casos, previamente tengo que verificar que no haya un reporte similar, por ejemplo, una presentación que yo consideraba típica de una enfermedad, tener que buscar que previamente alguien no lo haya reportado. Eso es cierto, claro, el reporte de caso, lo que decíamos, es novedoso. Tengo que hacer esa búsqueda, eso es cierto, pero ojo, 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 ojo. Los reportes de casos, en general, las publicaciones que aceptan reportes de casos no son las más importantes. En general pasa eso. Entonces, tal vez vos hagas la búsqueda y te salga que no está, que no existe ese reporte de caso. Entonces va a ser que tu reporte de caso no sea valedero porque no lo encontraste y no. Así que, ojo con eso, tal vez hagas la búsqueda y no encuentres que esa cuestión ya esté descripta. Y aparte acordate que los reportes de casos son descriptivos y las condiciones raramente van a ser las mismas. O sea, si bien vamos al caso de una presentación que es novedosa, ok, puede ser que esté descripta esa presentación, pero tal vez las condiciones, ¿se entiende?, en donde se hizo esa presentación no sean las mismas, así que también va a ser novedosa. La novedad se puede encontrar siempre, tal cual. Bien, esa era la única pregunta que tengo en el chat. No sé si tienen alguna pregunta en particular que se haya surgido de lo que estuvimos viendo, de nada, de lo que estuve hablando. Si más o menos quedó claro hacia lo que apuntamos y a qué les va a servir para el tema de su trabajo final. O sea, creo que las bases están, o sea, esto no pretendió ser nada, un curso de estadística ni nada, pues no tiene ningún sentido. Sí apuntarles al tema de que ustedes van a revisar trabajo científico, bueno, tengan en cuenta qué es lo que van a hacer. Esto igual quedó grabado, así que nada, lo pueden ver. Todo lo que estuvimos charlando está en la bibliografía que yo les subí, así que si quieren ir a verlo, está todo ahí, tienen la presentación y lo que yo entonces los invito a que piensen, tranquilo, no es necesario que lo hagan hoy, el tema de las respuestas a las preguntas que les planteé en el foro, así ya el encuentro siguiente vamos a trabajar sobre eso. Yo creo que es bastante rico, ya le digo, aun cuando aquellos que planteaban, che, yo no tengo la menor idea, lo voy a hacer el año que viene, no tengo la menor idea de lo que voy a escribir, pero sí es una buena guía para lo que vayan a hacer. Y yo creo que la idea es que quede un buen trabajo que les sirva a no solo a ustedes, obviamente, porque si no lo hacen no puede terminar la especialidad y no van a tener el título, sino también que les sirva como insumo a todos aquellos que se dedican a este tema. Creo que está muy buena la propuesta en cuanto a hacer un trabajo de revisión a conciencia, porque es sumamente útil, sumamente útil, sumamente útil y es factible de hacer. O sea, se podría plantear un trabajo de investigación, pero la verdad no sería fácil. Todos ustedes son profesionales que no se dedican a la investigación, o sea, la investigación tiene mucho tiempo detrás y todo eso, y muchas condiciones detrás que no siempre se cumplen, y me parece muy buena la idea de que sea un trabajo de revisión, me parece excelente, excelente la idea. Así que espero no haberlos aburrido muchísimo. Si no hay más consultas en el momento y no se durmieron, los dejo en libertad.
para contestar el foro cuando quieras, siempre y cuando sea antes del 22. Eso sí, les pido no sea el 21 de la noche, porque no lo voy a poder revisar y me voy a acordar de toda la familia de ustedes. Un poquito antes, aunque sea el 20. Así lo puedo revisar y ya tengo una respuesta pensada y todo eso. De todas maneras, si hay alguna consulta en participantes de todos los participantes del campus, me encuentran, me mandan un mensaje por ahí y nada, porque tal vez están medio perdidos en cuanto a, che, el objetivo cómo es, las palabras que van a decir, así que me manden un mensajito y los vamos contestando. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos a almorzar tempranito. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Elizabeth por todos tus aportes, como siempre. Y bueno, la otra clase ya van a ver que los va a ayudar a cada uno individualmente, así que Exacto. es una genia. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias por todo y que tengan buen fin de semana. Nos vemos el 22, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias, Helen. Gracias. Adiós. Hasta Chau, luego chau. todos. Chao, hasta luego, gracias. The recording has stopped.